Presencia Politécnica en Michoacán. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jaime Nava Velázquez, bienvenido a la 7ª emisión de este año del programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, 21 de abril del año 2015, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TVC Canal 34, Jiquilpan, Michoacán. Recordemos que a través de estos programas pretendemos dar a conocer las actividades de investigación que se han realizado o que se están desarrollando actualmente en el CIDIR Unidad Michoacán. En esta tarde me acompaña la doctora Marta Alicia Velázquez Machuca. Gracias por acompañarnos, doctora. A continuación voy a presentar sus datos curriculares más importantes. La doctora Marta Alicia Velázquez Machuca es profesor titular A, adscrito a nuestro centro de investigación, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y por lo que se refiere a su formación académica, en 1985 obtiene el grado de ingeniero agrónomo de la Facultad de Agrobiología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente, en 1995, la maestría en edafología en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Y en el 2001, doctora en hidrociencias en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Las líneas de investigación que maneja son calidad del agua y gestión de los recursos hídricos. En los últimos 5 años ha dirigido 6 tesis a nivel de maestría. Cuenta con 8 publicaciones en los últimos 5 años en revistas de circulación nacional e internacional, y de los proyectos registrados en los últimos 5 años se tienen los siguientes. Durante el periodo de 2009 al 2011, el trabajo de recuperación integral de la microcuenca del río Jiquilpan a la dinámica social, calidad de los recursos hídricos, un trabajo en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Unidad de Estudios Regionales ubicadas aquí en Jiquilpan, con el Ayuntamiento de Jiquilpan y desde luego la participación del CIDIR Unidad Michoacán. Otro proyecto son los patrones de precipitación y calidad del agua en el noroeste de Michoacán, elementos para una gestión sustentable de los recursos hídricos, proyecto patrocinado por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Otro proyecto, el saneamiento y servicios ambientales en la cuenca del río Turbio, proyecto patrocinado por el CONACYT, en el cual participa el Colegio de Michoacán, el CIATEC y desde luego el CIDIR durante el periodo del 2011 al 2012. Posteriormente, otro trabajo se refiere a la calidad agronómica del agua en el noroeste de Michoacán y la cuenca del río Turbio, Guanajuato, problemática y gestión, proyecto apoyado por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Y últimamente el trabajo de cambio climático e impactos en la disponibilidad y calidad del agua en el noroeste de Michoacán, medidas de adaptación, proyecto apoyado por la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Dentro de las distinciones es becaria EDI, nivel 6, y también becaria por exclusividad de la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas. Las asociaciones y redes a las que pertenece: la Red de Medio Ambiente del Instituto Politécnico Nacional, la Red de Investigadores Sociales del Agua, Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible y Red Temática del Agua CONACYT. Gracias, doctora, por permitirnos estar con usted esta tarde. Y pues lo primero que me llama la atención es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo ha titulado como los contaminantes emergentes. A mí me gustaría que nos comentara a qué se refiere esto de contaminantes emergentes, cuál es la importancia que pueden tener este tipo de contaminantes, sobre todo porque es un tema que a mí en lo particular me llamó la atención
porque no conocía sobre esto y creo que tiene una importancia relevante, sobre todo en el estado de Michoacán, en determinadas condiciones que tenemos. Buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de poder participar por esta vía en la difusión de toda una serie de conocimientos que se están generando ahí en el CIDIR Unidad Michoacán, en este caso con los apoyos que está realizando el Instituto Politécnico Nacional para la realización de estos proyectos. En relación con el tema de hoy, como lo comentas, de contaminantes emergentes, quisiera dar algunos antecedentes. El interés por llevar a cabo este tipo de investigaciones surgió aproximadamente hace unos 4 años. El tema de contaminantes emergentes es ya ampliamente tratado a nivel internacional, aunque efectivamente tiene pocos años, estamos hablando de una década, cuando estas investigaciones empezaron a realizarse. ¿De qué se trata estos contaminantes emergentes? El interés por el tema surge especialmente en Europa, es donde ya se cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales con procesos avanzados, básicamente cerca del 90-95% de las aguas residuales en estas regiones ya están siendo tratadas, a diferencia de lo que ocurre aquí en México y en Latinoamérica, donde el porcentaje es mucho menor. ¿Cómo se relaciona esto con los contaminantes emergentes? Precisamente en estos lugares empezaron a darse cuenta que a pesar de que las aguas residuales eran tratadas con sistemas que se denominaban altamente eficientes, los problemas ambientales continuaban, es decir, se veía afectación en la biota acuática, los peces estaban teniendo algunas mutaciones genéticas y empezaron a tratar de registrar si había otro tipo de sustancias que estuvieran causando estos problemas. También los contaminantes emergentes proliferaron sus estudios básicamente al mejoramiento también de las técnicas de análisis. Estamos hablando que para este tipo de contaminantes emergentes, los cuales vamos a definir como sustancias orgánicas y que son derivadas básicamente de los usos humanos, sobre todo fármacos y otro tipo de compuestos, como los que se utilizan en agricultura, estamos hablando de pesticidas. Dentro de los fármacos, estamos hablando de residuos de medicamentos, antiansiolíticos y toda una serie de sustancias de uso frecuente por los seres humanos. Bueno, recapitulando entonces, empezaron a encontrar otro tipo de sustancias en estas aguas ya tratadas y como estos contaminantes se desconocía su estructura, se desconocía sus efectos ambientales, se les llamó emergentes. Pero básicamente eso, son compuestos orgánicos derivados de actividades humanas, básicamente. Muy bien, doctora. Precisamente se ha preparado una primera cápsula que nos habla de manera general sobre los contaminantes emergentes. Vamos a observar la cápsula. Mencionaba que también estos contaminantes emergentes desde luego llegan a tener impactos en los ecosistemas, en los peces. No sé si haya estudios sobre una evaluación de estos impactos en diferentes ecosistemas que pueden ser acuáticos, en los componentes de estos ecosistemas, por ejemplo, en los peces, porque es algo que llama la atención. Yo cuando leí el tema de contaminantes emergentes, que eran fundamentalmente medicamentos y una serie de compuestos de esta naturaleza, pensé que eran los que desechábamos, ¿no? Que la gente ya están caducos y va y los elimina, pero no, son medicamentos que ya entraron al cuerpo humano, que son eliminados, que se vierten al drenaje y que llegan a ríos, llegan a diferentes ecosistemas y que pueden alterar, se habla incluso de causar algunos problemas directos de salud en los humanos y obviamente también en los ecosistemas. Entonces, yo no sé si hubiera estudios o se han reportado estudios en relación de lo que han provocado estos contaminantes llamados emergentes en ecosistemas o en algunos integrantes de estos ecosistemas como pueden ser los peces.
Sí hay ya una diversidad de trabajos. Obviamente yo me remito otra vez a los primeros trabajos que se hicieron en Europa. Actualmente un estudio que ha llamado mucho la atención es uno realizado en Suecia, precisamente donde analizaban el comportamiento de uno de los peces utilizados allá para la alimentación humana. Entonces, al ver, lo sometieron a una serie de experimentos donde se les suministraban estos fármacos encontrados en bajas concentraciones. Cuando hablo de bajas concentraciones estamos hablando de microgramos por litro, nanogramos por litro, son efectivamente bajísimas concentraciones, pero los resultados más sobresalientes de este trabajo es que observaron efectivamente cómo el comportamiento de los peces se alteraba. Se les reportó una actividad nerviosa intensa, no acudían a los sitios donde realizaban el desove usualmente, no se alimentaban de la manera usual y entonces muchos de ellos perecían. Entonces sí ya hay trabajos muy específicos sobre el daño que están causando estos compuestos a nivel ambiente. Muy bien, entonces ahora sí vamos a observar la primera cápsula que precisamente brinda un panorama general sobre lo que son los contaminantes emergentes. Contaminantes emergentes. Los contaminantes emergentes son una serie de sustancias que provienen de múltiples productos de uso cotidiano como fármacos, compuestos empleados en agricultura, productos industriales o domésticos. Son sustancias que se encuentran en concentraciones muy bajas y debido a su toxicidad, persistencia y bioacumulación pueden inducir un efecto negativo en los seres vivos o en el medio ambiente. En el medio marino se ha encontrado que los contaminantes orgánicos emergentes más significativos son los alquifenoles perfluorados, los retardantes de llama bromados, los filtros solares y fulerenos. En la actualidad no se conocen todos los efectos que pueden causar los contaminantes emergentes en el medio ambiente. Se sabe, sin embargo, que una gran variedad de estos compuestos producen efectos negativos sobre el sistema endocrino de las especies acuáticas e incluso en su sistema sexual. Las consecuencias que se pueden dar son la acumulación de contaminantes en el ecosistema, una toxicidad aguda y crónica en organismos acuáticos, la pérdida de hábitats y de biodiversidad y también supone una amenaza para la salud humana. Los residuos de productos farmacéuticos en el medio ambiente pueden dañar la vida acuática, reaccionando lentamente en el medio e interrumpiendo los sistemas hormonales de las especies. El aumento a la exposición a antibióticos, incluso en niveles bajos en el medio ambiente, pueden conducir al desarrollo de microbios resistentes a los antibióticos y un debilitamiento general de las capacidades de los antibióticos. Esta resistencia puede ser transmitida a microorganismos que representan un riesgo potencial para la salud humana. Los fármacos del grupo de los antidepresivos y o ansiolíticos pueden causar trastornos de ansiedad, alteraciones endócrinas y del sistema nervioso central en peces y animales acuáticos. Los compuestos hormonales pueden inducir hermafroditismo y o cambio de sexo en organismos acuáticos, así como el aumento de la posibilidad de cáncer de mama y testículo en seres humanos. Este tipo de fármacos son a menudo compuestos estables que se recomiendan para tratamientos médicos rápidos y son desechados del cuerpo en poco tiempo, por ello terminan en las aguas residuales. En Suecia, por ejemplo, se ha encontrado que bajas concentraciones de oxazepam, un fármaco comúnmente utilizado para tratar la ansiedad, se encuentra en los ríos y puede alterar el comportamiento de los peces como las percas, que se convierten en animales asociales y voraces. Las aguas residuales crudas y tratadas son las principales fuentes de contaminantes emergentes en el medio ambiente. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales no fueron diseñados para eliminar estos compuestos. Estas moléculas son muy estables y la mayoría de ellas no disminuye su concentración en las aguas residuales tratadas y son descargadas al medio acuático. Una de las cuestiones más preocupantes para el medio ambiente de este tipo de contaminantes es que no solo son peligrosos en su estado original, sino que también lo pueden ser durante el proceso de su degradación. De ahí la necesidad de desarrollar procesos de tratamiento mediante los cuales se pueda conseguir su eliminación de la manera más inocua posible.
Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha encontrado que el tratamiento con cloro en aguas que contienen trazas de fármacos puede estimular la formación de nuevos antibióticos desconocidos que también podrían entrar en el medio ambiente, contribuyendo al creciente problema de la resistencia a los antibióticos. Las alternativas que se manejan actualmente para el control de los contaminantes emergentes en varios países contemplan diferentes proyectos de investigación enfocados a la detección y eliminación de estos compuestos, así como a la regulación de su uso. Bien, hemos visto esta cápsula. ¿Nos podría hacer algún comentario, doctora? Hay dos cuestiones importantes aquí que hay que recalcar. Primero, el hecho de que estos fármacos en los sistemas de tratamiento convencionales, por ejemplo, cuando mencionaron lo del cloro, que efectivamente estos compuestos al reaccionar con otros, tales como el cloro que se utiliza cotidianamente para la purificación del agua, se están generando otros compuestos antibióticos a los cuales muchos de los organismos están resultando resistentes. Esta es una de las cuestiones pues, que más preocupan en el ámbito de la salud humana y de la salud ambiental, porque efectivamente ya los fármacos, los antibióticos que potencialmente podemos utilizar, entonces ya se está generando este tipo de resistencia. Otra de las cuestiones que es importante también resaltar es que los sistemas de tratamiento no eliminan estos contaminantes. De los estudios que hemos realizado, en algunas ocasiones estos compuestos se eliminan en un 40–50% máximo, pero otros, como los antibióticos, pasan totalmente el sistema de tratamiento. Entonces, se están difundiendo ampliamente en el medio ambiente, aun cuando tengamos los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Obviamente el problema se nos multiplica en nuestro país, puesto que el tratamiento de aguas residuales es bajo porcentaje. Aquí tendremos a lo sumo un 50% de nuestras aguas residuales que están siendo tratadas. Entonces, nos falta cuantificar específicamente de la magnitud del problema, pero con estos antecedentes podemos entender que nos estamos enfrentando a problemas sumamente graves desde el punto de vista ambiental y sanitario. Muy bien. ¿Cuál es la experiencia en México en relación a los estudios de contaminantes emergentes? ¿Cuál es la experiencia en México, la experiencia que hemos tenido en el CIDIR en relación a este tipo de proyectos, precisamente para tener un sustento y poder hacer una propuesta, ¿no?, a nivel de políticas públicas que nos permita pues tratar de controlar este problema que se puede dar y que, como estamos viendo, es muy importante y que si no lo cuidamos va a tener un impacto en la salud humana muy importante a través de esta resistencia que se puede dar a antibióticos a través de estas contaminaciones que se están dando. Entonces, retomando la pregunta, doctora, ¿cuál sería la experiencia en México? En relación a este tipo de problema que se está presentando y qué hemos hecho en el CIDIR en relación a esto. Bien, aquí hay que recalcar que el estudio de estos contaminantes emergentes requiere tecnologías, metodologías sumamente especializadas y un instrumental científico pues altamente, reitero, especializado. Para esto, en el país se están haciendo ya los esfuerzos necesarios y suficientes para poder adquirir estas tecnologías científicas. Los primeros trabajos que tenemos noticias sobre ellos son los realizados por el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde ya se ha dado la tarea de empezar una cuantificación, una determinación de estos contaminantes emergentes a nivel de ciertas corrientes, ciertos cuerpos de agua. En el sistema de aguas potable de Guanajuato también se empezaron a realizar algunos estudios, es lo que tenemos noticia, y lo que nosotros en el CIDIR, Unidad Michoacán, lo que hemos realizado desde hace 3 años es empezar la cuantificación y determinación de estos contaminantes emergentes en los cuerpos de agua que tenemos en el país, perdón, en el estado. Todavía no llegamos a nivel de país. Son investigaciones muy
incipientes. Bueno, ¿qué hemos hecho a nivel de Estado? Con el antecedente de que estos contaminantes emergentes son resistentes a los tratamientos que reciben las aguas residuales, entonces nos abocamos a iniciar nuestras pesquisas precisamente en aquellos sistemas de tratamiento de aguas residuales donde aparentemente ya tendremos un agua limpia, tratada y que puede ser depositada con seguridad en los cuerpos de agua. Entonces, los análisis que hemos hecho se centraron en un sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Morelia, donde por la cantidad de habitantes, la cantidad de aguas residuales que se generan ahí, consideramos que era un punto medular para iniciar este tipo de investigaciones. La investigación entonces se hizo en colaboración con una serie de instituciones, por lo que ya mencionaba, las limitaciones que tenemos todavía en infraestructura científica, pero hay otras instancias educativas que ya cuentan con este tipo de tecnologías y con ellas iniciamos una serie de colaboraciones. Estoy hablando con la Universidad Michoacana, estamos hablando con el Centro de Nanociencias del Instituto Politécnico Nacional y en este caso pues en colaboración con los proyectos que hemos realizado aquí en el CIDIR IPN Unidad Michoacán. Hicimos un análisis de los efluentes, de los influentes que ingresan a la planta, de los efluentes que ya salen tratados y encontramos pues toda una serie de contaminantes emergentes que consideramos en un nivel de concentración alarmante en el sentido de que son concentraciones que nos indican cantidades mucho más elevadas de las que se han detectado en otros trabajos. Nuestro punto de comparación pues siempre son los niveles de tratamiento que realizan en Europa, por ejemplo. Entonces, con eso lo comparamos nosotros. En Europa, por ejemplo, concentraciones de algunos compuestos tipo antibióticos se centran en el rango de nanogramos por litro. En términos de microgramos estaríamos hablando de 1 microgramo por litro, por ejemplo. Pero las concentraciones que en este caso nosotros hemos detectado van hasta una media de 37 microgramos por litro. Es decir, estamos detectando hasta 10 veces más concentración de muchos de estos contaminantes emergentes de lo que se reporta en otros trabajos. Esto es explicable pues por el hecho de que las aguas residuales en nuestro país reciben poco tratamiento, un bajo porcentaje de ellas son tratadas y los sistemas a su vez de tratamiento son poco eficientes para retirar, para controlar o eliminar este tipo de contaminantes. Este trabajo que menciona, doctora, se hizo en la ciudad de Morelia. ¿Por qué no se hizo aquí en la región de la Ciénega de Chapala? Partiendo de que estos contaminantes emergentes, lo que se ha reportado son sus bajas concentraciones y sobre todo que son resistentes a los tratamientos de las aguas residuales convencionales, entonces consideramos oportuno iniciar ahí. ¿Qué quiere decir? Que en los lugares donde no tenemos sistemas de tratamiento de aguas residuales, las concentraciones van a ser mucho mayores, es decir, casi seguro que las tenemos, ¿no? Pero nos interesaba empezar a probar la eficiencia de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para eliminar este tipo de contaminantes. Los siguientes proyectos o áreas de investigación que vamos nosotros a realizar precisamente se centran ya en hacer una cuantificación general de estos contaminantes en los cuerpos de agua en el estado de Michoacán, sean o no receptores de aguas residuales tratadas. Lo que nos interesa en esta primera fase es entonces cuantificar, tener un espectro general de las concentraciones y tipos de contaminantes que tenemos aquí y una segunda fase se centra también en buscar las medidas idóneas para controlar estos contaminantes emergentes, es decir, hacer propuestas en colaboración con otras instituciones de medidas de control. Bien, doctora, antes de mandar a la segunda cápsula, me gustaría saber cuál es su opinión en relación a la participación que debería de tener el sector salud en este tipo de trabajos, e incluso la Semarnat,
porque estamos hablando de que también puede afectar a los ecosistemas y desde luego puede afectar la biodiversidad que hay en estos ecosistemas. ¿Cuál debería ser la participación de estas instituciones, tanto del sector salud como del sector ambiental? Efectivamente, pues la participación de estas dos áreas, la de salud y la Semarnat, son fundamentales. Lo ideal, lo idóneo sería que pudiésemos tener trabajos en colaboración con ellos, puesto que son los sectores, las cabezas de sector que pueden ayudarnos a implementar medidas para controlar la diseminación, la difusión de todos estos contaminantes. Estos son trabajos iniciales, indudablemente, esperamos completar colaboraciones con toda esta serie de instituciones, pues obviamente buscando realizar propuestas que sean adecuadas para el control de estos contaminantes. Pero no se descarta en el futuro e indudablemente tiene que ser en colaboración con ellos. Muy bien. Vamos a ver la segunda cápsula que se refiere a los estudios en México sobre los contaminantes emergentes. Estudios en México. En el CIDIR-IPN Unidad Michoacán se tienen los resultados de una investigación sobre contaminantes emergentes, donde se identificaron y cuantificaron fármacos y drogas de abuso en los influentes y efluentes de la planta de tratamiento de aguas residuales de Morelia, utilizando metodologías como espectrofotometría de infrarrojo y espectrometría de masas. Se identificaron 4 antibióticos, compuestos antidepresivos y o ansiolíticos, contaminantes con actividad endocrina, paracetamol, drogas de abuso, polietilenglicol, lidocaína, fexofenadina y bromfeniraminina, en concentraciones superiores en 37 microgramos por litro en influentes y efluentes, indicando baja eficiencia del sistema de tratamiento para eliminar estos contaminantes. En la ciudad de Guanajuato se ha evaluado la concentración de contaminantes emergentes en el agua residual tratada de la planta Centro. En este efluente se detectaron residuos de hormonas, fármacos, antibióticos, PPCP y productos de consumo. Bien, ¿algún comentario en relación a esta cápsula, doctora? Y adelantándome un poquito en relación a cuáles serían los tratamientos que deberían de implementarse para resolver este problema de los contaminantes emergentes. Bien, sí, ya hay toda una serie de metodologías, como regularmente ocurre cuando alguien inicia las investigaciones sobre una temática. Bueno, la experiencia que ha acumulado indudablemente es alta y entonces generalmente derivan ya en propuestas concretas para el control de estos contaminantes. Tal es el caso, por ejemplo, en Europa, donde ya se tienen diseñado toda una serie de sistemas y sobre los que nosotros también estamos trabajando. Básicamente se trata de implementar en la fase final de los sistemas convencionales de aguas residuales, de tratamiento de aguas residuales, en esta fase implementar una metodología adicional y que la están llamando oxidación avanzada. ¿En qué consiste esta oxidación avanzada? Como son moléculas complejas, moléculas orgánicas complejas, entonces el objetivo es romper, degradar estas moléculas y esto solo se logra con tratamientos relativamente agresivos. Entonces, la oxidación avanzada es una metodología que se ha ideado para ello y ha resultado ser altamente eficiente. Y por oxidación avanzada estamos hablando de la aplicación, por ejemplo, de ozono. El ozono, pues como todo el mundo lo conoce, es un fuerte oxidante. Entonces, esto puede implementarse. Actualmente en el CIDIR también estamos trabajando en la implementación de un método de ozonificación, pero utilizando energía solar. Es decir, nos interesa también que estas metodologías que podamos implementar sean lo que conocemos como amigables con el medio ambiente y obviamente la utilización de la energía solar es una vía adecuada para ello. Ya se han realizado los primeros trabajos, también en colaboración con investigadores de la Universidad de la Ciénega, del estado de Michoacán,
se han realizado alguna tesis respecto a ello y entonces ya tenemos algunos resultados prometedores. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Presencia Politécnica en Michoacán. Bien, regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán. En esta ocasión estamos comentando con la doctora Marta Alicia Velázquez Machuca el tema de contaminantes emergentes. Y vamos a observar una tercera cápsula que se refiere precisamente a los tratamientos de eliminación de los contaminantes emergentes. Tratamientos. Los tratamientos desarrollados para la eliminación de estos contaminantes se basan en 4 procesos principales: degradación química o biológica, absorción sobre los lodos residuales, separación mediante membranas y volatilización. Sin embargo, debido a la complejidad y diversidad de las moléculas que conforman este grupo de contaminantes, es difícil contar con un sistema adecuado para todos los compuestos. Los estudios sobre la detección y diseño de métodos de eliminación de estos contaminantes requieren mucho tiempo y fuertes inversiones para poder obtener resultados fiables. En otros países se tienen ya instalados sistemas de eliminación de contaminantes emergentes, aunque a una pequeña escala. El sistema implementado en Francia, por ejemplo, contempla un tratamiento biológico inicial para eliminación de carbono, un proceso de nitrificación, un tratamiento posterior mediante ozono y un biofiltro desnitrificante que permite la reducción de estos compuestos. Otros sistemas incluyen procesos de absorción por carbón activado, una oxidación catalítica y tratamientos integrados biológico-ozono. Bien, creo que con esto recapitulamos lo que se había comentado, doctora. Ahí me gustaría que abordáramos el tema de las regulaciones. En estos trabajos, en estos proyectos, se está obteniendo información básica que es necesario considerar precisamente para cuestiones de normatividad que se establezcan desde el punto de vista de una legislación. Aquí en nuestro país existen normas en relación a la calidad del agua que debe de tener, ¿sí? Que debe de tener precisamente esta agua, ¿no? Sobre todo para el uso que vaya a hacer. Entonces creo que este tipo de trabajos nos permitirían sustentar el considerar incluso algunos de las presencias, de los contaminantes que pudieran estar presentes o que no deben estar presentes o qué límites son los que se establecerían para que pudieran estar presentes. Entonces, en relación a este aspecto que a veces se vuelve complicado de la normatividad, de la regulación, ¿qué nos podría comentar? Bien, los trabajos sobre determinación, cuantificación de contaminantes emergentes, pues son la base para en un futuro iniciar algunas propuestas de tipo legislativo, indudablemente. A esto se debe sumar estudios ecotoxicológicos, estudios de tolerancia humana a este tipo de contaminantes. En el ámbito ahora sí que de salud ambiental, estos estudios ecotoxicológicos pues son fundamentales. Necesitamos conocer el límite de tolerancia de diversos organismos a estas concentraciones. En algunos países ya se ha determinado, pero obviamente son estudios muy específicos, flora y fauna muy específica de esos lugares. En México tendríamos que hacer obviamente esos trabajos muy particulares sobre estos niveles que pueden tolerar los organismos acuáticos y el nivel de resistencia que pueden estar generando a antibióticos, como ya lo habíamos visto. Después de esta cuantificación, determinación, esta evaluación de qué es lo que tenemos en el ambiente y los niveles que pueden tolerar los organismos, entonces sí, ya se tienen las bases suficientes para hacer propuestas de tipo legislativo. Estas tendrían que incluir también otra serie de medidas donde estuviera implicado el tratamiento, la recolección que van a tener los residuos de medicamentos, porque estamos hablando nada más de lo que se está detectando en las aguas residuales como producto de desechos humanos. Sin embargo, muchos medicamentos que ya son caducos,
se desechan sin ningún tratamiento al medio ambiente y esto contribuye a incrementar el problema. Entonces, tendría que implementarse también en las regulaciones este tipo de medidas, cómo controlar, cómo manejar los residuos de medicamentos. Y en el ámbito social es importantísimo también una serie de programas, de boletines, de concientización a la población de qué se trata con estos contaminantes, cuáles son sus efectos, qué concentraciones tenemos. Es todo un programa integral, indudablemente, y estamos apenas iniciando con esta parte que es la cuantificación, entonces tenemos un amplio camino por recorrer, pero sí, esa es la base. En todo caso tendría que incorporarse dentro de la norma 127, que regula la calidad del agua para consumo humano, el agua potable, medidas que tiendan a disminuir estas concentraciones. En esta norma ya se incluyen algunos compuestos orgánicos, algunos pesticidas, algunos otros orgánicos volátiles, pero en relación con residuos de fármacos todavía no se tiene implementado ninguna medida. Muy bien, vamos a observar una cuarta cápsula que se refiere precisamente a las regulaciones que deben existir a través de ya sea medidas regulatorias, valga la redundancia, o cuestiones de tipo legislativo. Regulaciones. Las medidas regulatorias o legislativas son parte fundamental en un plan integral de control o eliminación de contaminantes emergentes. Las medidas diseñadas deberán contemplar la disminución de la cantidad de estos compuestos que llegan a las plantas de tratamiento de aguas residuales. En relación con las sustancias tipo fármacos, se deberá considerar la implementación de mecanismos adecuados de recolección e incineración de productos farmacéuticos caducados, en lugar de tirarlos por el desagüe o dejarlos en la basura. En México, la norma NOM 127 SSA 1 1994 regula la presencia de algunos de estos contaminantes en el agua para uso y consumo humano, compuestos fenólicos, 9 plaguicidas y 4 hidrocarburos aromáticos. No se hace mención a ningún tipo de fármaco. En relación con las descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua nacionales, la norma NOM 001 Semarnat 1996 no incluye ninguno de los compuestos contemplados en el grupo de contaminantes emergentes. En otras regiones como la Unión Europea se tienen ya reguladas parte de estas sustancias y otras ya se encuentran en proceso de legislación. En Francia existe una regulación tanto para plantas de tratamiento de aguas residuales como para plantas de tratamiento de aguas potables. La primera es una normativa que exige a las instalaciones que tratan las aguas residuales de ciudades de más de 10,000 habitantes realizar una campaña de muestreos de contaminantes emergentes durante 4 años. Bien, pues creo que es un tema muy interesante el que hemos estado abordando el del día de hoy. ¿Y qué requeriríamos para reforzar en nuestro centro de investigación esta línea de investigación, esta línea de trabajo? ¿Qué es lo que usted propondría en ese sentido? Las limitaciones que básicamente tenemos, ya las había mencionado, son las restricciones que tenemos a nivel nacional en cuanto a presupuesto para la adquisición de tecnologías para la detección de estos contaminantes. Estamos hablando de tecnologías tipo cromatógrafos, líquidos de alta resolución, espectrómetros de masa. Afortunadamente existen unos cuantos en el país y hemos tenido acceso a ellos a través de colaboraciones, pero lo fundamental sería que pudiésemos tener acceso aquí en el CIDIR Unidad Michoacán a este tipo de técnicas, a este tipo de instrumental científico. Esto nos permitiría realizar en menor tiempo las determinaciones, las cuantificaciones de esos contaminantes, los estudios, los experimentos que nosotros tendríamos que realizar. Los apoyos económicos en cuanto a puesta en marcha de diversos proyectos de investigación, que en ese sentido el Instituto Politécnico Nacional está aportando
los recursos para ello, pero el incremento sería muy benéfico, porque son contaminantes pues que están en proceso apenas de estudio en nuestro país, entonces se requiere todo esto, infraestructura, se requieren recursos, afortunadamente también el personal capacitado lo tenemos en el país. Cabe resaltar que este tipo de estudios lo hemos podido realizar precisamente porque hay otros investigadores que en líneas paralelas de investigación han estado trabajando con compuestos orgánicos, estudiantes que tienen ya la preparación básica para poder abordar este tipo de problemáticas. Es decir, los recursos, el potencial lo tenemos para hacer amplios estudios al respecto. En todo caso, lo que solicitaríamos, lo que necesitaríamos para llevar a buen éxito todos estos trabajos es eso. Muy bien, doctora, un comentario final para terminar el programa en relación al tema que hemos abordado el día de hoy. Es importante también recalcar que este es un tema de vanguardia, este es un tema que a nivel internacional tiene, comentaba ya, pocos años de haberse realizado investigaciones, sin embargo en nuestro país pues lo estamos llevando a cabo, pero lo fundamental es que pudiésemos tener los sistemas de tratamiento de aguas residuales para el 100% de nuestras aguas residuales que se generan. Con esto ya tendríamos una buena parte del problema de la contaminación en vías de solucionarse. Estos contaminantes emergentes están todavía en vías de estudio, pero el problema fundamental que tenemos en el país es cómo tratar el 100% de las aguas residuales que genera nuestra población. Muy bien, gracias, doctora. A continuación, la sección correspondiente a los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro centro, sección a cargo de mi compañera, la licenciada Elizabeth del Río Núñez. Buenas tardes. El pasado 16 de abril se llevó a cabo la conferencia titulada Autoestima, impartida por el licenciado José Francisco Gil del Centro de Integración Juvenil Asociación Civil de Zamora. Esta conferencia forma parte de las actividades que se llevan a cabo dentro del programa institucional del Comité de Seguridad y contra la Violencia. Dicho comité se encarga de crear programas y acciones que fomenten los valores entre la comunidad estudiantil, promueve la colaboración entre alumnos, docentes y administrativos, asimismo instrumenta medidas de orientación, prevención, capacitación, corrección y rectificación de situaciones que afecten el bienestar y la integridad de la comunidad politécnica, donde además se atienden situaciones como bullying, violencia de género, adicciones, entre otros. Este programa es permanente y va de la mano con otras instituciones como los Centros de Integración Juvenil de todo el país, la Procuraduría General de la República, entre otras. Por invitación de la Dirección Local Estatal de la Comisión Nacional del Agua, el CIDIR Michoacán elaboró la propuesta técnico-económica para el Programa Hídrico Estatal 2014-2018 del Estado de Michoacán de Ocampo. En los hechos históricos, del 14 al 22 de abril de 1968, se realizaron las sesiones de trabajo del programa de estudios para ingenierías, graduados y profesores de Ingeniería y Tecnología, presididas por Guillermo Massieu, director general del Instituto Politécnico Nacional, y Alexei Matveyev, subdirector general de Ciencias Naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En ellas se analizó la situación académica, de investigación y presupuestal del instituto, formulándose así un fondo especial de la UNESCO para la enseñanza de las ciencias básicas a nivel superior, conocido como Proyecto UNESCO IPN. El 3 de abril de 1937 se realizó el primer juego de fútbol americano entre el IPN y el Colegio Militar. Por último, si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros o bien visite nuestras páginas que son www.cidirmich.ipn.mx o al correo electrónico difusión.cidirmich@ipn.mx. Déjeme comentarle que puede ver los programas anteriores en nuestra página web.
Que tenga excelente tarde. Gracias, Elizabeth. Gracias, doctora. Atrás de cámaras, nuestros compañeros Carlos Cuellar Maravilla y el maestro Fabián Villalpando Barragán, quien además es el productor de este programa. Mil gracias al licenciado José Ciprés Villaseñor por este espacio televisivo y como siempre, Fernando, nuevamente, gracias. Por el día de hoy es todo, agradecemos su atención y lo esperamos en la próxima emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que pasen buena tarde.